Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. El día de hoy trataremos de hacer unos 50 minutos de agradable álgebra con algunos conceptos de matemática moderna y su relación que existe entre ellos y que sea de beneficio para los docentes, amigos, estudiantes y público en general, que se dedica a esta bonita, digamos, bonito trabajo que es la educación en matemáticas. Bien, eh, a continuación vamos a ver algunos temas muy ambiciosos, digamos, para el tiempo, que es números, operaciones y conjuntos, expresiones matemáticas, ecuaciones, funciones, un estudio de caso realizado hace muy poco por quien le habla, con algunos estudiantes, y la resolución de un problema de examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2021 en la parte de optimización lineal. Man, por esa Bien. parte amplia, claro, es justo. Yo también estaba con número 11, el profe me habló y me dijo, ¿qué número piso? Yo le dije 11, y después me dice, no, tienes que ¿Hay hacer otro alguien ahí número, y por ya el está, me micrófono elegí ya por hablando? eso. A William, por favor, silénciese. Muchas gracias. Muchas gracias, perfecto. Ya. Ahora, no necesariamente vamos a hacer en ese orden, ¿ya? Esos son los temas. Sin embargo, voy a empezar por lo que creo conveniente y luego ir armando este rompecabezas, ¿correcto? Muy bien. Expresiones matemáticas. ¿Qué son las expresiones matemáticas? ¿Y por qué su naturaleza, digamos, del estudio en este momento y para qué, ¿no? Algunas de ellas son clásico, 1 sobre x más 2, por ejemplo, 2x cuadrado menos xy menos 3. Fíjense que hay letras, números pequeños, números más grandes. X cubo menos 3x cuadrado más x menos 11. 3 veces la raíz cuadrada de x por y. Bueno, esto es una disposición de elementos en filas y columnas con un gran paréntesis, ¿no? Cuyo nombre usted lo conoce por el chat. Usted puede decir el nombre de ese elemento. O acá aparece otra expresión, LOG, que da, digamos, el inicio a la logaritmación, los logaritmos, ¿no? De x menos 1 más 1. 1 más x cuadrado más x al cubo más y 3 puntitos que indicarán pues una secuencialización que se va un poco más allá o de repente hasta el infinito. Alguna vez hemos trabajado con estas expresiones. 3 elevado a la x, primera expresión en la cual la variable ya no está en la parte de abajo, ahora está en la parte de arriba, como exponente, ¿no? Entonces, todas estas son expresiones matemáticas. Definirlos no tiene sentido, puesto que a partir de ellas se van a definir las otras expresiones, como por ejemplo las algebraicas, las no algebraicas, y dentro de las algebraicas las que son racionales, las que no lo son, etc. Es más o menos lo que ocurre con la idea de conjunto. No se define lo que es un conjunto, pero todo el mundo sabe que está trabajando con conjuntos. Pero sí se define, por ejemplo, conjunto unitario, ¿no? Etcétera. Entonces, en razón de eso, estamos trabajando con estas expresiones matemáticas. Algunas notaciones para poder diferenciarlas de otras, por ejemplo, es, a la primera le he llamado F, y entre paréntesis, pequeñito, a la misma altura, le he puesto una X, entonces sería F de X. Ese es el nombre de esta expresión. Y la variable, la letra que entra en juego es la X. Aquí la expresión es 2 raíz cuadrada de xy y le hemos puesto un nombre, un G, ¿ya? Las letras del abecedario, G, H, I, etc., ¿no? Y acá, entre un pequeño paréntesis, a la misma altura, he puesto una X separado de la I, para indicar quién es la primera letra y quién es la segunda, ¿no? Estas son las variables. Y que en algunos textos, cuando hay expresiones de esta naturaleza, sobre todo del tipo funcional que vamos a ver, les llaman indeterminadas. Sin embargo, nosotros vamos a seguir llamándole letras o variables. Lo que sí es, digamos, comentable en este momento, y lo vamos a decir, es lo siguiente. Así como hay que respetar, digamos, las normas emitidas por la legislación peruana o las normas en un partido de fútbol, ¿no? Etcétera. También hay ciertas reglas y normas al escribir algo de matemáticas y eso sería bueno. Por ejemplo, aquí, si me permiten, vamos a doblar y convertir esta computadora en una tableta.
Esto será una cuestión de segundos. A ver, vamos a ver. A ver. Lo estamos logrando. Ahí está. Lo hemos logrado. Muy bien. Ya está. Bien. Entonces ahora vamos a ver que ha desaparecido ahí está. Bien. En algunos textos he visto, y eso hay que corregirlo desde este momento, sería muy bueno como docentes en el área de matemáticas, lo siguiente. Con pena, con profunda pena, he visto cosas así. F y la X por acá abajo. Así, ¿ya? Y acá, por ejemplo, X menos 1. Esta notación que está aquí no es correcta. Y menos esta otra, ¿no? F, paréntesis, F, paréntesis, F, y cada vez se va más abajo, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿sí? Lo correcto es lo que estamos viendo ahí, porque aparece en muchos textos recomendables como de Ian Stewart, que al final vamos a colocar la bibliografía respectiva, sobre conceptos de matemática moderna, precisamente, ¿sí? Entonces, si tú quieres escribir varios anidados, digamos, podría ser así, F, un paréntesis más grande, F, otro paréntesis, digamos, y ahí, de acuerdo al tamaño, deje que el editor de ecuaciones haga su papel y lo va a escribir en forma horizontal, ¿correcto? Muy bien. Algo curioso, algo curioso. Me estaba preguntando, ¿qué pasaría si yo agarro, por ejemplo, digamos, no sé, pues un número de los de aquí? Cualquier número, digamos, a ver, invento un número, digamos 9, ¿correcto? Ya, 9. 9 yo lo elevo a la 1, ¿no es cierto? 9 a la 1, y esto me va a dar 9 por definición, ¿no? En la parte de potenciación, por ejemplo. Y si yo agarro 9 y lo elevo al cuadrado, eso me va a dar 9 por 9. 9 por 9, 81. Es algo curioso, como vuelvo a decir, y ahora yo me preguntaría, ¿y si elevo 9 a un número X muy parecido a esta expresión que está acá, correcto? Y yo quiero saber quién es el X que hace que cuando yo eleve 9 a ese número, ¿ya? Me salga 27, por ejemplo, ¿no? Entonces, 9 a la 1 es 9, 9 al cuadrado, 81, ya se pasó. El problema es, ¿existirá ese número? Entonces, si tú estás en la búsqueda de ese número, has agarrado una expresión matemática, has tomado otra expresión matemática y la has igualado. Y te estás preguntando qué valor de X hace que eso ocurra. Entonces, lo que acabas de formar ya no es una expresión matemática. Y también les cuento, estimados amigos, que cuando veo algunos libros en secundaria, en la academia, y dicen, consideremos la siguiente expresión matemática, es un atentado contra la concepción misma de las definiciones, de la normativa en matemática. Eso no es una expresión matemática. Eso que está ahí es una ecuación. Desde el momento que usted iguala una expresión matemática con otra, ya estás en el mundo de las ecuaciones. Y ahora, para entrar en ese mundo de las ecuaciones, usted tiene que entrar en el mundo de los números, en el mundo de los conjuntos. Usted quiere resolver eso, quiere saber cuál es el valor de X, pero ¿en qué conjunto? Y hay varios, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos el conjunto más pequeño que le enseñamos a nuestros alumnos en primaria, ¿no? En secundaria también y en la universidad. Y a veces lo dibujan con unas bolas, digamos, unos diagramas, y le llaman diagramas de Venn, diagramas de Euler, diagramas de Lewis-Carroll, cualquier nombre que tenga, una figura prestada a la geometría, ¿correcto? Una curva cerrada y ahí adentro, por ejemplo, acostumbramos a colocar números. Por ejemplo, no sé, pues el 1 podría ser, el 2, el 3, ¿no? Así, los enteros que sean positivos, por ejemplo. Este conjunto de los enteros positivos, nosotros le vamos a llamar el conjunto de los números naturales. Y tiene una normativa especial, una n con doble raya, digamos, y eso va a indicar el conjunto de los números naturales. Por ahora solamente estamos indicando y visualizando, pero de verdad no es el único conjunto de números con los cuales trabajamos. Y tampoco tiene que ser un círculo o una circunferencia o una curva con un color azul, no. Podría ser otra como una elipse, un triángulo, un rectángulo, qué sé yo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el siguiente conjunto
que se puede decir contiene a él y otros elementos más aparte del 1, 2 y 3, podría ser, por ejemplo, el número 0, el -1, el -2. Estos números tienen que ver, por ejemplo, con la temperatura bajo cero, tienen que ver con lo que es el deber, ¿no? Debo 100 soles, debo 1500 soles, etc. Y tiene que ver con otros elementos también que nosotros vamos a ver muy pronto. A él se le ha acostumbrado a llamar el conjunto Z de los números enteros. A decir verdad, la Z y la N tienen su parte, digamos, evolutiva, histórica de cómo viene. Ahora, hay otro conjunto más grande aún que ellos y que los contiene a los dos, que viene a ser, por ejemplo, bien, ¿por qué usar solamente curvas cerradas? No puede ser esta curva, pero con líneas, ¿ya? Puede ser cualquiera en realidad. A este conjunto más grande le vamos a llamar conjunto Q. El conjunto de los números racionales, ¿sí? Muy bien. Bien, no se está viendo y no me han dicho nada. Me disculpo yo porque acabo de ver que mi pantalla estaba, ¿cómo te puedo decir? Mi, 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 mi video estaba no prendido. Acabo de verlo. Mis disculpas. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente, por ejemplo. Un medio ya no es un número entero. ¿Ah? Un 0,333 y que se vaya hasta el infinito tampoco es un número entero. Y así, ¿no? Números de esta naturaleza, -2, un tercio, por ejemplo. Entonces, ya, ese sería uno, y durante mucho tiempo ha sido el conjunto más grande que nosotros podemos trabajar con tranquilidad. Pero la matemática avanza, los problemas se originan y aparecen otro tipo de números. Por ejemplo, el famoso número raíz cuadrada de 2, el número pi, ¿no? El número e, el número de gamma de Euler también, el número dorado, ¿no? El número de oro, y tantos números que existen y que no están aquí. Alguna combinación, por ejemplo, una raíz cúbica de 2 y agarro, por ejemplo, el 1/2 que estaba en los racionales. Y ahí comienzan a aparecer otros conceptos, otras ideas, nuevos teoremas, etcétera, como el siguiente, por ejemplo. Si usted suma cualquier número racional con algún número que sea irracional, que es justamente el que estoy colocando acá, el resultado siempre, siempre será irracional. Pero hay otra contraparte. Si usted agarra dos elementos cualesquiera de los números irracionales y comienza a sumarlos, no espere que el resultado salga en el conjunto de los números irracionales, porque puede salirse de él. Y comienzan a aparecer los axiomas, ¿no? Axioma conmutativo, distributivo, axioma de cerradura y una serie de nombres que tiene que ver dentro de la concepción de la matemática. ¿Y cómo se llamará todo este conjunto en la cual está Q, está ahí? Ese es el conjunto, digamos, más grande que todo estudiante de secundaria debe conocer con soltura. Es el conjunto de los números reales. Y probablemente estudiando en la academia o en el bachillerato o en la universidad, esto se vaya a ampliar más y aparecen otros conjuntos, el conjunto de los números complejos. Y eso se amplía más y va a aparecer el conjunto de los hipercomplejos. Y así van a aparecer otros elementos más, que cada uno se va a diferenciar del otro por o algún elemento o alguna propiedad o axioma que no cumplen uno, pero sí cumplen el otro. Por ejemplo, para resolver esta ecuación 9 a la x igual a 27, podríamos usar una calculadora, una computadora, o podríamos usar algún teorema que viene como conceptualización de las funciones exponenciales, como por ejemplo la siguiente: 9 y 27, los dos provienen de una base común que sería 3. Podría expresarse de esta manera: 3 elevado al cuadrado, y todo eso elevado a la x. En el momento que haces la transformación, es tan natural para los profesionales de la matemática que le pongan paréntesis, pero no para el estudiante que está empezando. Uno siempre preguntará, ¿y de dónde sale el paréntesis? Es ahí donde entra el profesor y dice, cada vez que haga una transformación de esta naturaleza, para evitar confusiones y todo,
se coloca el paréntesis por esto y por esto, ¿no es cierto? Igual con el 27, si está solo, no necesita el paréntesis. El otro sí, porque hay un exponente que está fuera, exponente, estará fuera, ¿no? Colocar fuera. Ese exponente y el 2 que está dentro son exponentes. Los dos, mediante un teorema, se van a multiplicar. Y usted tendría esto que está aquí, 3 elevado a la 2x. Y ahora sí, las bases son iguales. Profesor, ¿y qué cosa va a hacer? Por un teorema que existe dentro de la conceptualización de las funciones exponenciales, dice, si las bases son iguales, siendo estas positivas y encima diferentes en la unidad, y está cumpliendo con todos estos requisitos, esto es equivalente y aparece un símbolo nuevo que no estaba antes en las expresiones matemáticas, porque le hemos prestado un símbolo a los conceptos de la lógica, en particular a la de equivalencia, o lo que llamamos sí, solo sí, o bicondicional, por último. En consecuencia, cuando uno hace un elemento, un número, un exponente, una ecuación, se imagina la cantidad de elementos conceptuales que está manejando. Ahora, pedirle a un joven que no es de su agrado la matemática, que la estudia como una disciplina, como para poder avanzar en este mundo, pedirle que todos esos conceptos los sepa y decirle, pero si es fácil, no es fácil. La matemática no es fácil. Nada importante lo es. Otra cosa es que nosotros hagamos la matemática fácil, que es muy diferente, empleando metodologías, estrategias, técnicas, etc. Pero la matemática no es fácil. Todos serían matemáticos. ¿Igualito? ¿Sí? Muy bien. Entonces eso hay que tener cuidado. 2x igual a 3 y de acá tienes una ecuación de primer grado. Y x sería pues igual a 3 medios. Y esto también tiene una normativa de cómo llegar a 3 medios. En esta ecuación se acostumbra a hacer la comprobación con una calculadora o manual, elevar 9 a la 3 medios y luego colocar lo que el alumno a veces espera, lo que los profesores esperamos también, lo que en el examen de admisión, cuando un alumno postula, por ejemplo, el famoso conjunto solución, previa comprobación, colocas ahí adentro ese elemento. Y se acabó el problema. Tienes la ecuación, tienes el procedimiento, tienes la técnica, la estrategia, el teorema que te permite hacer eso, la equivalencia, tienes la resolución de una ecuación de primer grado, su nombre, el nombre de 3 medios es raíz, así se le llama. También se le llama solución de la ecuación. Y este último objeto se llama conjunto. Y este conjunto ha salido dentro, ¿no?, de los números racionales. Y para indicar la relación que existen entre estos elementos, la lógica, que es muy bella y base o pilar junto con los conjuntos de la matemática en sí, establece lo siguiente. N, Z, N está incluido en Z, Z está incluido en Q, y así sucesivamente puedo decir que Q está incluido en R. Ese símbolo que lo manejamos nosotros, ¿no?, que está incluido, que es subconjunto de Z, o al revés, Z contiene a N, o Z es un superconjunto para N, el alumno, nosotros suponemos que debe saber, pero ¿realmente sabe todo esto, así tal como lo estamos viendo? ¿O tiene ideas? ¿Cuántas cosas realmente los profesores suponemos que deben saber los estudiantes, pero no es así? No es así. Y esto se tiene que hacer experiencias para que usted pueda ver que realmente lo que estamos diciendo y hablando en la práctica se cumple o no. Tienes que hacer experiencia, no solamente es hacer lo que mande el currículo o el sílabo. No, no, no. Muy bien. Sí, queremos que nuestra clase sea bien enriquecedora, de avance, ¿no?, de proyección y que desarrolle sobre todo el pensamiento matemático, sino simplemente puro contenidos. Bien, a continuación vamos a ver algunas operaciones que supuestamente todos los alumnos deben conocer. A veces a mis alumnos les digo, ¿no?, a ver, díganme todas las operaciones que ustedes recuerdan, y todo el mundo me dice suma, resta, producto. Y lo que me está diciendo son los elementos, ¿no? Si yo tengo la operación de adición,
3 más 4, digamos, en los números naturales ya, y me sale 7, 3 y 4 son sumandos. El 7 es la suma y la operación se llama adición. A veces hacemos pequeñas concesiones con las editoriales, con los padres de familia, con los estudiantes, con el colega que está al costado y nos ponemos de acuerdo. ¿Saben qué? Mejor vamos a hablar a los muchachos de decirle suma, nomás todo el mundo está hablando de suma, hay que decirle que suma, resta, ya, y todo el mundo se pone de acuerdo. Si usted hace eso, es mejor que se retire de la educación, porque lo que está contribuyendo es justamente a lo que no queremos como educadores de matemática, que eso se propague. Hablemosle bien. ¿O habrá algún árbitro de fútbol que le permita ingresar a los jugadores en la cancha de fútbol un borselliz o una bota de comando? Lo dudo. Hay reglas que respetar. O 11 jugadores contra 11 y que el arquero se vista con corbata, camisa, un pañuelo al costado. No, las reglas son para respetarlas. Si no las respetamos, todo el mundo haría y hace lo que quiere. A menos en matemática no debe ocurrir eso. Así que las operaciones de los correctos nombres son adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmación. Ahí están las... Discúlpeme, un profesor que quiere entrar, admitir. Muy bien, ya está. Lo acabo de ver. Entonces, el correcto nombre sería pues el adecuado para que nuestros alumnos puedan, digamos, continuar en esto. Ahora, una cosa es el logaritmo y otra cosa es la logaritmación. Una cosa es la radicación y otra la raíz, y así por el estilo. ¿Cuántas veces hemos visto, quizás porque nadie le ha corregido o piensa que es así, lo siguiente: 3 elevado a la potencia 2. Y eso no es correcto, mis estimados amigos. Eso no se expresa así. Es 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al exponente 2. La potencia es el resultado de la operación llamada potenciación. No sé cuál En es. consecuencia, o no, los conceptos, las ideas, las definiciones, los axiomas, todo la base, digamos, que un estudiante tiene que conocer, el profesor también la tiene que saber para explicarles adecuadamente. Entonces, eso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Muy bien. Ahora, algunas cositas, digamos, particulares que he detectado, digamos, en los conjuntos y las operaciones. Miren, usted ha visto esto en algunos libros, en algunos creo que no. En la mayoría de los libros, A es el conjunto y sus llaves. Hasta ahí, de maravillas. Está perfecto. Ahora colocamos acá los objetos que van a ir adentro. ¿Ya? A es el conjunto de todos los objetos X. Y le llamamos elementos. Tales que, ¿no? X. Vamos a decir que sean números reales. Ya está, números reales. Los que hemos visto hace poquito. Muy bien. Y acá viene el problema. Y escriben el tal que de manera oblicua, y eso no es correcto. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Jan Stewart, en su famoso libro de conceptos de matemática moderna, y otros autores que lo han seguido después, establecen que siempre ha sido vertical. Siempre ha sido vertical. Algo más, te cuento lo siguiente. El conjunto vacío, que es expresable con 2 llaves así, perfecto. Muchas veces lo escribimos y le decimos al alumno todavía, es el conjunto phi. Jóvenes, eso no es correcto, o sea, no es una letra griega. Y algunos incluso lo escriben así, con bastante estilo. Y otros lo escriben con letra mayúscula, así bien grande, y acá le ponen, digamos, esto que aparece en el abecedario de letras mayúsculas de las letras griegas. No es el phi ni mayúscula, ni es el phi de minúscula, no. El conjunto vacío tiene una simbología propia de esa concepción de conjunto vacío, que no lo tiene otro conjunto. Esta notación es la siguiente, mis amigos.
es una circunferencia perfecta en la que se traza una oblicua que pasa justo por el centro y que hace un ángulo de 45 grados con la horizontal. Ese es el conjunto vacío. Y si eso existe, ¿por qué en los libros está escrito de otra manera? ¿Por qué el conjunto de los reales le ponen una R común y corriente? ¿O por qué los reales lo hacen estilizado de esta manera? Los reales tienen su notación particular, al igual que Z, como lo que hemos escrito hace poquito. Entonces, hay que respetar eso y esta charla al menos debe servirnos como para poder entrar en ese mundo de la simbología, los conceptos, las definiciones, las relaciones que existen entre un elemento y otro para hacer buena matemática. Bien, a continuación, los ejemplos ya los puse. Vamos a ver lo que es una ecuación. Una ecuación no es una expresión matemática. Una ecuación es una igualdad. ¿Y una igualdad de qué? Si hablamos de ecuación algebraica, tendrá que ser una igualdad de dos expresiones algebraicas. Las notaciones que nosotros hemos usado antes cobran vital importancia ahora. F de X, G de X. El alumno ya sabe que son dos expresiones matemáticas y en el caso particular, expresiones algebraicas. El alumno ya sabe que la variable que entra en juego aquí es la X. Y también sabe que va a tener que utilizar una serie de teoremas o definiciones para llegar a la respuesta. Esa respuesta tiene un nombre que ya lo hemos mencionado hace poco. F de X igual a G de X. Ahí está la ecuación. Y toda ecuación tiene un primer lado y un segundo lado. Un primer miembro y un segundo miembro. Y el objetivo es encontrar el valor que hace que la igualdad ocurra dentro de un conjunto especificado, que pueden ser los reales, los complejos, los irracionales, etc. Llamaremos raíz o solución de la ecuación anterior al valor alfa, tal que cumpla que f de alfa sea igual a g de alfa. Y me permito decir qué cosa es f de alfa, g de alfa. Suponga usted que f de x es 3 veces x más 1. Ahí está. Y alfa es el número 7, por ejemplo. Puede ser cualquier número. Y coloque f de 7. O sea, f de 7, el f de alfa, no es otra cosa que la evaluación de esta expresión matemática cuando x es igual a 7. Esto es, reemplace usted donde vea x el valor de 7 y realice todas las operaciones que ahí se mencionan. Veo que hay 3 por 7, 21. Y más 1, 22. Cuando uno dice operaciones, usted se ha sacado ahí, digamos, la lotería, porque no solo es enseñar a sumar por sumar, sino enseñarle con propiedad. La jerarquía en las operaciones, que es donde muchos alumnos fallan, no todavía saben por qué razón es así. Es más, si yo tengo, por ejemplo, 3 por 2 y estoy usando un elemento que ya no debe de usarse, que viene a ser el por, ¿no? Con esa aspa. Ponle puntito o paréntesis por último, ya está. Y entonces dice este axioma que se llama de la asociatividad. Usted puede agrupar, asociar, coleccionar los dos primeros o los dos últimos y el resultado es el mismo. 3 por 2 es 6. Muy bien. 2 por 7 es 14. 6 por 7, 42. Y 3 por 14, 42. Pero ¿saben qué? Cuando uno tiene lo siguiente, observen bien, vamos a borrar esa partecita. 3 por 4 y entre 2, o tiene 6 entre 2 por 3, ya se metió en un problema ya, que es la jerarquía. Y expresarle al alumno que hay una regla particular que cuando tienen la misma jerarquía, es decir, la misma fuerza en las operaciones, las mismas características que cualquiera de los dos puedes hacer, le pones una regla adicional.
y al alumno no le has terminado de enseñar bien y le lanzas una regla que él ni sabía, ¿correcto? Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, aquí. ¿Cuánto sería 6 entre 2 y entre 3, que tiene la misma jerarquía, ¿no? Esto, por ejemplo, en un famoso libro llamado Álgebra Lineal de Huevodín, que es un autor ruso, editorial Mir, establece que no se puede hacer esto porque la operación de división en ciertos conjuntos no es tal, no tiene la propiedad asociativa y además no se puede hablar de jerarquía, puesto que no es posible eso, se necesita sin ambigüedad que usted le ponga paréntesis para indicarle al alumno qué es lo que usted quiere que obtenga, porque así solo no tiene significado. Lo que la multiplicación lo tiene, porque tiene propiedad conmutativa, asociativa y otros elementos, la división no lo tiene. Pero he visto en muchos textos que lo trabajan igual. Así que 6 entre 2 entre 3 le dicen, alumno, por favor, cuando tienen la misma jerarquía, saquen la regla adicional que les hemos mencionado, de izquierda a derecha, y trabajan así. Y el alumno saca la respuesta cuando eso no es correcto. Ahí tenemos un tema para investigar en la división, ¿ya? Muy bien. Veamos un ejemplo pequeño que es, ¿cuál es una raíz o solución de la ecuación? Y pongo 2 por x menos 1 igual a x menos 4, ¿no? Y aquí el proceso de resolución. En este ejercicio usted va a emplear lo que cuando hace por primera vez una ecuación, sugiero, dado que le ha enseñado todos los conceptos, ideas, teoremas y axiomas, que haga lo siguiente. Es un consejo, digamos, ¿no? De cómo poder encontrar el valor de X. Bien, se trabaja por equivalencias. Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Habiendo definido ya la sustracción como la operación de adición, pero multiplicando por menos 1 al otro elemento, entonces nosotros podemos deducir que esto será igual a 2x menos 2. Y de ahí comienza justamente este hecho. Y créeme que experiencias realizadas dicen de que cuando tú le explicas esto un par de veces y toma conciencia, él se dará cuenta que inclusive mirando la ecuación, él estará haciendo esto acá, verdad, ¿no? O sea, la parte que se le enseña sin haber hecho esto, ¿cuál es? Emplear lo que nosotros llamamos la ley aditiva, ¿no? A ambos lados, esa ley de monotonía que tenemos en las igualdades, ¿no es cierto? Claro que acá va su paréntesis y todo lo demás, que usted podría incluso en este momento hacer esta matemática moderna, ¿no? Que tiene que ver con los conceptos, digamos, que tiene que ver con las notaciones, con los axiomas, etc. Sin abusar de nuestro tiempo y dada la naturaleza de esta charla, digamos, lo que podríamos hacer es directo en la siguiente línea, voy a hacerlo ya sin paréntesis, ¿correcto? 2x y acá el número 0, para que así los números estén en un solo lado, ¿no? Le explica. El 0 es elemento neutro en la adición y por lo tanto sale igual a x y acá quedaría x menos 2. Y así vienen todos los elementos. Y de ahí ya viene la última parte que es sumando menos x a ambos lados, ¿no? Ya está. Y incluso el alumno podría hacerlo por este lado, aprovechando la conmutatividad, la asociatividad, etc. Dije que no voy a considerar ya los paréntesis y todo lo demás, y hacerlo, digamos, por cuestión que nos estamos comprendiendo cuál es el punto realmente al que quiero llegar. Una vez que ha hecho el x igual a menos 2, que no se olviden, por favor, siempre de hacer la comprobación, siempre. ¿Para qué sirve la comprobación? Como modelación del carácter, como una actitud hacia la matemática, como algo que debe estar implícito en que el alumno, si encuentra, que lo verifique, porque se ha dado casos, no aquí, no en una ecuación de primer grado, pero en una ecuación que tampoco es de grado superior, en una ecuación con dos radicales. Hacemos las transformaciones que uno y me sale x igual 3 y x igual 2.
Y el alumno rápido, ¿no? Como le dicen, encuentre la suma de las soluciones, suma 3 más 2, 5, y todavía la alternativa está en la A. Acostumbrado a ese tipo de pruebas en las que se requiere potencia, velocidad y marcar la A. Y el profesor no mira más que, ¿qué está saliendo la A? Sí, muy bien la A. Y no sabe si el proceso es legal, si ha hecho algo incorrecto, de repente alguna equivalencia que no es correcta, pero le ha salido la A. No se trata en matemáticas de que salga por salir, no. Se trata específicamente de que el alumno sepa los axiomas, las definiciones, los teoremas, los corolarios, los lemas, etc. Por eso no hay que ponerle problemas difíciles, salvo que ese alumno haya sido detectado y vaya a seguir, por ejemplo, ciencias, física, matemáticas, ingeniería, algo por el estilo. Pero dime, en un colegio donde hay 3 o 10 aulas, ¿usted cree que todos los alumnos van a ir en ingeniería? No, no, no. Y ni siquiera aquellos que piensan que van a ir a ingeniería están convencidos. No, no es así. Entonces, ahí viene otro problema alejado de esta charla. ¿Cuál es? Es otra charla, ¿correcto? Que tiene que ver con las políticas educativas, que no es de en este momento. Bien, continuamos entonces con esto que está aquí. Hace la comprobación, en efecto comprueba y se le dice al alumno que no puede reemplazar en otra ecuación que no sea la original. Porque, ¿saben qué ocurre, mis estimados amigos? Hay 6 en espera, dice, vamos a ver. Ahí está. Admitir. Admitir también. Muy bien. Admitir. ¿Ah? Aquí más. Admitir. Admitir. Adentro. Adelante. Ya, están uniendo la máquina, se demora un poquito. Ya están admitidos todos. Muy bien. Entonces, existen ecuaciones en las que tú reemplazas en alguna ecuación intermedia y de hecho cumple. Así que no es bueno reemplazar. Profesor, yo quiero reemplazar en la más fácil. No, no, no es así. No es así. Se reemplaza siempre en la original, ¿correcto? Muy bien. Porque algunas de las equivalencias, no por la naturaleza de la matemática, sino que uno puede haber cometido un desliz en lo que es un procedimiento, un signo, y la comprobación siempre modela nuestro carácter, reafirma nuestra actitud hacia las matemáticas. Y de ahí ya pone conjunto de solución el valor que te ha salido, ¿no? Fíjense la forma de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es una raíz? O sea, es probable que la ecuación no solo tenga una, podría tener más, o podría no tenerla, ¿no? Entonces tú podrías modificar en función de esto tus estrategias, por ejemplo, ¿no? Al momento de preguntar. Bien, este es el momento, digamos, en la que un estudiante decide por fin, de por vida, ¿no? Decidirse o no por estudiar lo que siempre quiso o no. Son las funciones. Porque llegar a trabajar las funciones es justamente haber dominado las ecuaciones, las inecuaciones, toda la teoría de números reales, las factorizaciones, las racionalizaciones, etc. O sea, función es el camino, digamos, intermedio más alto entre las matemáticas elementales y la matemática superior. Y es más, en la matemática superior se hacen funciones. Pero cuando vemos un libro donde dice funciones, hay el dominio y el rango y comienzan con las gráficas y todo lo demás, el alumno ya fue. Él está pensando que funciones siempre es así. Él no piensa que un heladero que vende, por ejemplo, sus helados ahí un día y toda la familia se reúne y quiero 1, 2, 3, 4 helados, ¿no? Ahí se puede hacer funciones de cuando compras pan. O, acá tengo, por ejemplo, de lo que ha llegado a la casa de mi hija, uno de Sedapal y otro de Enel. Enel es de electricidad, ¿no? Y hay una serie de numeritos y cuadros por ahí, y detalles e importes y mensajes al cliente. Al final, a nosotros, ¿qué nos interesa? Bueno, arriba dice total a pagar. Ya, esto es lo que voy a pagar. Pues. No te interesa qué cosa ha pasado. ¿Y qué ha pasado en esta pandemia?
No han venido recibos de 345, 728, etcétera. A algunos les ha venido cero. Qué raro. Con el cuento eso de que no hemos podido ir a las casas, etcétera, hemos hecho un promedio estimado. Y como usted se ha quedado en casa con toda su familia, ha tenido que consumir más gas, más electricidad. Joven, eso no es matemática. Eso es cualquier cosa. Pero a la gente lo convencen y hasta le dan plazos en 24 cómodos meses para poder pagar. Si usted sacara esto, digamos, y así hiciera un estudio, la realidad sería otra. Esto fue lo que yo reclamé en mi casa justamente hace 2 meses, cuando me vino, 2 o 3 meses, un recibo y le planteé toda la situación. Felizmente tuve una persona cuerda al otro lado que me estableció todo eso y me cobró lo que debía cobrar. Bien, al margen de eso, las funciones, ¿qué son? Vamos a ver. Primer caso, el área de una región cuadrada en la que cada lado mide X metros. Imagínate un jardín, tu pequeño jardín, que tiene 3 metros de cada lado y es cuadrado. Ahí está un pequeño dibujo, un esquema, ¿no? Que hace referente al jardín. O sea que estamos yendo, pues, a la matemática ahora. Y el área, por la geometría, sabemos que es lado elevado al cuadrado. Por supuesto, estamos diciendo que esto mide X, ¿no? Esto de acá mide X, y es un cuadrado, ¿correcto? Muy bien, ahí está. No vamos a discutir en este momento qué es un cuadrado. Entonces, vemos que si X es 1 metro, el área sería 1 metro cuadrado. Si X es 3 metros, el área sería 3 al cuadrado, 9 metros cuadrados. Esperando, claro, que la fórmula esté bien, ¿no es cierto? Muy bien. Caso B, negocio de helados Frío Rico. Número 1 helado, 4 soles. 2 helados, 8 soles. 3 helados, 12 soles. Y así voy a continuar. Y digo, ¿y si compro 50 helados? El profesor nos dice arriba un helado 4. Ya pues 50 por 4, 200 soles. Pues muy bien. ¿Y si compro 300 helados? ¿Y si compro 20 helados? ¿Y si compro X helados? ¿Cuál será el costo? De hecho, en cada aula va a haber un joven que conteste esa pregunta. Y está relacionando, fíjate, ¿eh? En el primer caso, la medida de un lado con la medida de su superficie, ¿no? Del área de esa superficie. Dos cosas diferentes. Acá son unidades y acá unidades cuadradas. Acá está relacionado cantidad de helados, ¿no? Que uno come con el dinero. Dos cosas diferentes. ¿Cuántos helados habrá pues en esa caja? 50, 100. ¿Cuánto dinero tengo? No tengo mucho, 50 soles, 30 soles, ¿no? Entonces, voy a relacionar la cantidad de elementos que hay en este conjunto de helados con mi dinero, con mi conjunto de dinero que tengo. Igual acá. Ahora, mira esto otro. Pago de consumo de agua y lo he sacado de acá. Aunque no voy a colocar los numeritos que aparecen ahí por la naturaleza de la charla y por el tiempo, que faltan algunos segundos. Dice, concepto por el consumo en metros cúbicos de agua. Importe 1,6892. ¿Usted sabe que por 1 metro cúbico pagas 1 sol 70 aproximadamente? ¿Cuántos de nosotros sabe que ese es el promedio por metro cúbico de agua? Y si consumes más agua vas a pagar más. Pero mira, digamos que esté 1 sol 70 ya está para redondear. Este mes consumes 10 metros cúbicos y te viene una cuenta de 50 soles. Tú dices, medio extraño, ¿no? Unos 70 por 10 debe ser 17 soles. Ya no importa, pagaré. Bueno, pues no ha sido bueno en matemática, pues bueno, ya hasta así serán las cosas. Ya, pagaste 50 soles. Al siguiente mes, tu consumo, 100 metros cúbicos. Ya no es de 50 metros cúbicos, sino 100 metros cúbicos, el doble. Ah, he pagado, no, ¿cuánto eran? 10, ¿no? 10, ya. 10 metros cúbicos. Pagaste 50 soles. Al siguiente mes, 20 metros cúbicos. Entonces tú dices, no es que sea malo en matemática. Si con 10 metros cúbicos yo he pagado 50 soles, 20 metros cúbicos, ¿ese es el doble o no es el doble? Déjame ver con los calculadores. Sí. Ah, eso debo esperar pagar pues 100 soles. Viene tu recibo y no sale 100 soles, sale otro número. Y ahí uno comienza a decir, ¿y para qué estudié matemática? Es que la matemática no solamente es multiplicar, no, sino es relacionar conceptos. Y acá entra otro concepto, por ejemplo, que es
el famoso cargo fijo, que lo ponen ahí de 5 soles con 0,4. Algo será, pues, ¿no? Por algo te están cobrando el pago de servicios de alcantarillado. Es decir, si tú viajas con tu familia y te vas a provincia y no consumes absolutamente una gota de agua, te van a cobrar esos dos llamados costo fijo dentro de la economía. Así que por el costo fijo hay un desbalance en el hecho de que ahora he consumido 10 y pago 50, cuando consuma 20 debo pagar el doble 100. Ya no. Y da inicio, ¿sabes a qué? Al famoso concepto de funciones afines. Mientras que esta es una función lineal, acá va a salir una función afín. ¿Quién será esa función afín? Porque tiene que intervenir también el impuesto general a las ventas. Y la pregunta es, ¿cuál será? ¿Cuál será el importe por el consumo de X metros cúbicos de agua? Si este ejemplo, con los datos que les estoy dando, tu alumno de secundaria, tercero, cuando le enseñan funciones, realmente lo puede hacer, joven, ese alumno pensará para siempre de modo diferente. Primero, porque le das utilidad a las matemáticas. Segundo, su pensamiento acerca de las funciones no solamente era dominio, rango, gráficas, no. Hay una aplicabilidad al contexto en el que vivimos. Por supuesto que no todo puede ser así, porque para aprender matemáticas primero también hay que saber algunas cosas elementales propias de la intromatemática y después entraremos a la extramatemática y trataremos de relacionarlas. Al final, joven, viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es una función? Y te digo lo siguiente en pocas palabras. No sé si me lo permiten, si no, la moderadora, por favor, ya no tengo tiempo, creo. Dígame usted si puedo continuar 2 minutos más. Profe, continúe nomás, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es una función? Acabas de ver de que hay un conjunto de helados, hay un conjunto de metros cúbicos de agua consumida, hay un conjunto de longitudes de un lado y por otro hay otro conjunto que es el costo que vas a pagar por los helados. Hay otro conjunto que es el importe que vas a pagar por el consumo de metros cúbicos, en las cuales se ha incluido el IGB, el cargo fijo, el servicio de alcantarillado y otros. Lo mismo ocurre en la electricidad. Y en el caso del área, hay otro conjunto que, si bien es cierto, son números los dos, pero son de diferentes unidades. Unos son lineales y otros son unidades cuadradas. Entonces, una función es un objeto matemático que tiene por lo menos dos cosas. Uno, un conjunto de partida llamado dominio, el que te va a indicar si tú consumes un helado, si tú consumes dos, cuánto estás consumiendo. Y un conjunto de llegada o contradominio, que viene a ser el costo, el importe, la medida de la superficie, etc. Son dos conjuntos, que algunas veces pueden ser iguales, pueden ser, pero en general no tienen por qué ser iguales. Ahora, estos conjuntos pueden tener un elemento, dos elementos, o pueden tener infinitos elementos. Y entran los conjuntos. Entra la cardinalidad, la numerabilidad, los diversos elementos y nombres que tiene, las operaciones, etc. Pero hay algo también fundamental, que es la tercera. Ya te he dicho la primera, un conjunto que es el dominio, un conjunto que es el contradominio, partida, llegada, no tienen por qué ser iguales, pero hay un tercer elemento. Este tercer elemento te dice, tiene que haber algo, una regla, una norma, algunas palabras que te indiquen cómo relacionar un elemento, cada elemento, todos los elementos del primer conjunto, con algún elemento del segundo conjunto. Para el primer caso, de el caso A, está recontra claro. ¿Cuál es la regla? Agarra el número, elévelo al cuadrado y se acabó. En el segundo caso, agarre el número de lados, multiplíquelo por 4 y se acabó. Qué bonito serían si todas las funciones serían así. Pero
no te estoy diciendo que no hagas las otras cosas, que sí lo vas a hacer, pero para que un alumno conozca, tiene que hacer esto. Y ahora va a comenzar la visualización. En matemáticas, en el análisis, no es conveniente las gráficas para poder ver, digamos, qué es lo que sucede, o una demostración, o alguna conjetura, o algo. No. Las gráficas en la parte de análisis es una herramienta que puede o no utilizarse, pero para un alumno que está iniciándose es de gran aventura, de una dulzura, ver un color y cómo lo relaciona con otro elemento, y hasta tú puedes ponerle, encuéntrame cuál es la regla de correspondencia que existe entre un elemento del primer conjunto y el otro, y comienzas a darle y activas ese pensamiento para buscar, será producto, será diferencia, será exponente, ¿no? En función, claro, de lo que en ese momento estás estudiando. Y de ahí comienzas a hacer los diagramas sagitales, ahí comienzas a hacer los diagramas tabulares, ahí comienzas a hacer los diagramas de plano cartesiano, y nacen los famosos grafos o gráficas. Y ahí puedes indicarle dónde está el dominio, cómo se encuentra aquí en ese rango, y dar la conceptualización mediante la definición de lo que es dominio y rango. Y por qué esto, por qué no lo otro, si sobra, si hay más elementos, etc. Al final, él tiene que saber qué es un conjunto, un objeto matemático que cumpla con todo eso. Ya formalmente existe unas reglas particulares conjuntistas que establece que si F quiere que sea una función, y hay un par ordenado A, B, y hay otro par ordenado A, C, que está en esa función, la segunda componente tienen que ser iguales para que se trate del mismo elemento. Pero eso ya viene después, ¿no? Después. Entonces, esto es, digamos, lo que es una función. Y ya sabemos lo que va a continuar porque esto se abre un mundo de cosas aquí. Y ahora sí, le voy a dar la experiencia que he hecho en septiembre de 2020, un estudio de caso con 8 estudiantes que se preparan para la Universidad UNI y San Marcos. Sus edades fluctúan entre los 15 años y los 17. El número de preguntas administradas fue de 5. La duración de la experiencia es 10 minutos realmente, pero algunos terminaron 5 o 6 minutos, por eso que pongo entre 5 y 10 minutos, ¿correcto? En realidad no debe haber límite de tiempo, más por cuestiones administrativas y de costos por el Zoom y el Google Meet, etc. Sin embargo, lo pudieron hacer en menos de 10 minutos. Vía Google Meet fue la plataforma que se usó, ¿no?, para la experiencia, y se trata de unas preguntas que deben ser contestadas o bien verdadero o bien solo falso. Esas preguntas que tienen y empiezan así: determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones, ¿no? O enunciados, si tú no quieres meter la palabra proposiciones. O en todo caso, de las siguientes afirmaciones, ya está. Lo correcto es poner proposiciones, ese es el nombre correcto. Con excepción de la quinta. La quinta, además de decir verdadero o falso, debía explicitar, debía darme por escrito los elementos del conjunto en referencia, ¿correcto? O sea, no solamente el verdadero, sino quién es ese elemento. Y si era falso, ¿no?, cuáles son los elementos, etc. Entonces, una vez que se le comunicó, se le hizo la situación particular de que estaba en una experiencia, de los alumnos lo aceptaron muy, muy bonito, muy agradable. Fue una tarde muy, muy bonita. Las preguntas fueron las siguientes. Y también le voy a dar en este caso los resultados de alumno por alumno, ¿correcto? Bien. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. La primera es esa, la segunda es esa, la tercera, la cuarta y la quinta. Muy bien. Algunos arreglos de tipografía y otros lo hice para la presentación, pero no cambia lo que es en el fondo el instrumento, digamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, a mí me hubiera gustado que por el chat estudiantes de diferentes instituciones, ¿no?, escolares, académicas, estuvieran participando,
y también pueda ver sus respuestas, ¿no? Por el chat, para ver y cotejar cómo es, qué tan alejado está de la respuesta que hemos obtenido, ¿correcto? Muy bien. Entre los presentes, ¿hay algún estudiante que desee participar en el chat a las 5 preguntas? ¿Sí? Si desea, claro. Buenamente. Adelante, Leonor, está siendo admitida, muy bien. Adelante, Stephanie, y ya está. ¿Sí? Dígame usted, por favor. Ya, muy bien. Las respuestas que obtuvimos de los jóvenes en esta experiencia fue la siguiente. El número 1 indica la codificación del primer alumno, el 8, el octavo alumno. Sus respuestas están en la primera columna, verdadero, 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 verdadero y falso para el primer alumno. Y como la última debía contestar el elemento, dijo 3. Y así, 3, 3, 3, ¿no? Bien, solo es una experiencia para indagar cómo está el equipo humano en ese entonces y cómo va a estar dentro de, por ejemplo, 20 semanas, ¿no? ¿Y qué es lo que debe hacer el docente, el profesor? ¿Qué debe de modificar? ¿Cómo debe de cambiar sus estrategias, etcétera? Porque después de esto se hizo una retroalimentación que duró más o menos algo de 35 a 40 minutos, es decir, 8 minutos por cada pregunta. Y a veces un profesor en el colegio cuando conversaba sobre esto me decía, profesor, usted tiene una paciencia para poder hacerlo porque se supone que eso deben saber los muchachos. Sí, pues. ¿Y usted qué hace en este caso si responden esto? Yo lo dejo, profesor, ya que ellos estudien. Yo digo para mis adentros, ¿no? De verdad, este amigo docente ha elegido el correcto camino de la educación. De verdad debe ser alguien que esté frente a alumnos pensando de esa manera. Realmente, conversando con las personas, sí, pues siempre digo que por la huella uno conoce al león. Muy bien. Bien, les agradezco bastante su participación en esta tarde. Eh, Me gustaría ahora si hay algún tiempito, digamos, para algunas preguntas que usted puedan realizar. Por cuestión de tiempo hay un adicional que no se ha podido realizar, ¿no? Pero me gustaría, digamos, algunas preguntas que desearían hacer respecto a lo que se acaba de mencionar en esta tarde. Adelante, por favor. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame usted, Bueno, caballero. para empezar, me gustó mucho el cómo usted enfocó la parte de funciones a problemas reales, porque claro, muchos en el colegio solamente hemos visto funciones de forma abstracta, ¿no? Pero nunca con ejemplos. Pero también sabemos de que hay muchos docentes que están con el tiempo a las justas y el colegio también les exige preparar las clases rápido y cumplir ciertas horas. ¿Cómo podríamos quizás incentivar a los docentes para que se den un tiempo más en buscar este tipo de aplicaciones o de ejemplos que para el alumno quizás puede como que aclararle un poco estos conceptos, que muchas veces también el tema de conceptos se deja mucho de lado solamente para resolver problemas, ¿no? Que el alumno está acostumbrado a resolver problemas, pero no tiene los conceptos claros. Sí, una de las cosas que deben hacerse al principio del año es conversar con el coordinador general, el director en particular, y todos los comprometidos en la educación matemática, porque estoy hablando solo de matemática, no sé en realidad cómo serán en los demás cursos, hacer ya un sílabo altamente flexible que le permita estas experiencias, quizás pues no todos los días, tal vez no todas las semanas, ya bueno, pero por lo menos una vez al mes, con 9 experiencias que usted haga, tipo taller, tipo de contexto,
de la aplicabilidad de la matemática a la realidad o la cuasi realidad, porque a veces hay ejercicios que no se pueden por la forma, por el nivel académico, por los conceptos abstractos, llegar y hacer una matematización, como debe ser, pero al menos uno se acerca y podría, digamos, crear esos problemas. Ahora, tampoco crearlos, porque hay muchos libros de otros países, por ejemplo, el James Stewart, el de Mana y otros que se usan en cálculo de matemática 1, usted lo mira, le quita la parte de cálculo, le pone la parte elemental y queda bien como un problema espectacular para el colegio y viene con sus dibujos a colores, viene con preguntas adicionales, qué pasaría si el nivel del agua está un poco más alto, qué pasaría si esto y todo, para hacer entre los alumnos tipo taller. Una vez al mes, 9 experiencias que hagas durante el ciclo, o sea, durante el año, de maravillas, padres de familias, los profesores, el equipo interdisciplinario, porque no solamente es de hacer matemática por matemática, que esto sirve para la física, que sirve para la química, entonces ya estábamos hablando de multidisciplinariedad. Entonces, esto, con esos libros, y asistir pues a los talleres, por ejemplo, que da la Universidad Católica Peruana, la UPC, la universidad, diferentes universidades que cada cierto tiempo hacen esos tipos de talleres y encuentros académicos, donde de, digamos, 20 charlas que hay 2 pues que son interesantísimas, hay 2 que sí vale la pena escuchar y el salón se llena, digamos, y uno comienza a ver, acá le puedo sacar algo. Ya lo demás, ya los conoces, para otras personas de repente no, pero siempre asistir. ¿Te va a costar qué cosa? Ir, porque generalmente la inversión es poca para nuestro trabajo, para nuestro quehacer. Yo pienso que sí. Una forma es esa que está ahí, ¿no? Que diversificar, flexibilizar lo que es el sílabo, la parte curricular, y no colocar un montón de temas, pues no. O sea, que esos temas, ¿cómo te puedo decir? Que se hagan en la universidad. Por ejemplo, geometría analítica, con las transformaciones de rotación y traslación en un colegio, si en la misma universidad, mi estimado Dino, tú sabes, el alumno sufre para entender eso. ¿Te imaginas uno que está en cuarto y quinto de secundaria? Ver lo que es una elipse, lo que es su directriz, lo que es los elementos particulares que aparecen ahí. No, yo creo que hay que saber, ¿cómo te puedo decir? Hacer un buen trabajo en secundaria y parte de tener ese compromiso, ¿no? Porque si no, nunca te va a cansar el tiempo y siempre vas a decir, no, esto no voy a hacer. Yo voy a hacer directo, dominio, rango, y que los alumnos sufran, ver pura desigualdad de técnicas de máximo común divisor, desigualdad de media aritmética y geométrica, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, olvidamos estos conceptos. Si no, nunca se va a poder realizar. Así es, mi estimado Dino. Genial, muchas gracias, profe. Muy bien. Otra pregunta por ahí, por favor. Adelante, mi estimado, mi estimada. Muy bien. Ya está. Entonces, si no hay más preguntas, estoy muy agradecido con ustedes, profesores, estudiantes, ¿no? Administrativos, y doy gracias a la Municipalidad de Lima Metropolitana por tener este espacio de comunicación entre los seres humanos, entre los profesionales, entre educadores y gente comprometida con esta disciplina, en particular la matemática. Pues, ¿no? Muchísimas gracias y muy buenas noches. ¿Correcto? Muy bien. Cuídense bastante, un abrazo. Nos estamos viendo entonces. Gracias, profesor Oscar Reina. Gracias. Gracias. Y también cuídense. Gracias. Cuídense ustedes también. Muchas gracias. Territorio STEAM de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipal Metropolitana de Lima. Agradecemos al profesor por la exposición, a Academia Nimbus por el apoyo y a todos ustedes por haberse conectado esta noche. No olviden seguirnos en Facebook como Lima Educación y los invitamos también a unirse a nuestro grupo de Facebook Territorio STEAM. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.